Desde este momento empieza a grabarse la conferencia y bueno, vamos a dar unas cuantas indicaciones previas al inicio de la clase, ya que la anterior clase pues la recibieron de forma síncrona, es decir, revisaron el video de la clase guardada. ¿Sí? Vamos a empezar entonces. Y les voy a compartir la presentación para el día de hoy. Bueno, un poco pues con las personas que estamos, ya tenemos 14 participantes, vamos un poco a empezar y dar unas cuantas indicaciones, sobre todo ya que pues las indicaciones no se pudieron dar en la anterior clase, por lo que había feriado y ustedes pues revisaban sobre todo lo referente a la materia, pero es importante dar unas cuantas indicaciones. Primero que nada, voy a poner en silencio a todos, ¿sí? Para que no tengamos ningún inconveniente con lo referente al, al audio y solo me escuchen a mí y no tengamos ese ruido, pues si todos tenemos activados. El audio se va a activar una vez que ya tengamos la parte de preguntas o hagamos la interacción en el curso con respecto a las preguntas. De preferencia también algo importante, ¿sí? Cuando nosotros utilicemos, ven que pues yo en este momento les puse la cámara, pero de preferencia vamos al momento de tomar asistencia y al momento de empezar la clase vamos a activar la cámara, ¿sí? Pero por ahora para cuestiones de asuntos de ancho de banda voy a desactivar la cámara para que no tengamos ningún tipo de interrupción y sobre todo intermitencia con respecto a la fluidez de la conferencia. ¿Sí? Siempre es importante, asumo yo que con algunos profesores ya tuvieron clase, utilizar los canales para realizar preguntas, ¿no? En la parte de participantes tienen la opción de poder utilizar el levantar la mano, tienen el chat también para preguntar, ¿sí? O también las reacciones, en el caso de que quieran establecer una reacción, tienen las reacciones para levantar el pulgar o realizar cualquier otro elemento. Es importante que utilicemos este tipo de feedback o interacciones a la hora de nosotros realizar alguna pregunta, ¿sí? Sobre todo cuando, pues, para evitar, como les había dicho, tanto el ruido que puede haber si ustedes tuvieran todos activos el micrófono, yo lo que voy a hacer, lo que hice es bloquear el micrófono, es decir, no van a poder activar su micrófono, yo les voy a activar cuando considere pues ya la ronda de preguntas o la parte de hacer preguntas o la interacción que tengamos, en ese momento se podría utilizar el micrófono, pero por ahora pues solo se va a utilizar lo referente a, a, la, a la ventana del, eh, sobre todo del Zoom, del chat o lo, lo que se refiere a las interacciones que tenemos con este programa de plataforma Zoom. Importante, pues sobre todo cuando utilicemos eh, el Zoom, es importante que nosotros canalicemos todo tipo de interacción mediante esta plataforma o este programa. Pues no es complejo de usar, pero sí vamos a tratar de tomar algunas, sobre todo, medidas y normas a la hora de utilizar. ¿Sí? Otra cosa que también quería explicarles, bueno, mi nombre es Henry Recalde, les voy a dar clase de base de datos 2. Vamos de pronto el siguiente semestre con quienes pues también exitosamente pasen la materia, pues nos vamos a ver de pronto en base de datos 3. Entonces vamos a tener sobre todo
algo muy importante, bastante interacción en la materia. No, esta materia es una materia bastante teórico, práctica, sobre todo más práctica, y vamos a tratar de establecer una serie de estrategias muy importantes para poder realizar lo referente a la participación en clase. Desde la siguiente semana vamos a tratar, esta clase va a ser un poco de pronto extensa con respecto a la teoría. Vamos a ver cómo nos organizamos, pero a partir de las siguientes clases vamos a tratar de ver en la primera hora lo referente a la teoría y en la siguiente hora se van a hacer ejercicios en el aula, de tal forma que pues ustedes van a participar y la participación en clase va a ser algo fundamental con respecto a la materia, más bien dicho, a la nota de seguimiento, que representa el 60% del total de la nota. ¿Qué tenemos en la nota de seguimiento? Si ustedes vieron el sílabo, que es importante que lo hayan visto, este sílabo nos va a permitir tener lo referente a la planificación de semana a semana de las clases. Además, también va a tener la posibilidad de mostrarnos, ¿sí? De mostrarnos demostrarnos la rúbrica de evaluación, que es importante que se tome en cuenta, porque pues en base a esta rúbrica de evaluación, pues se va a evaluar la materia o todas las materias que tenemos en la universidad se van a evaluar. Entonces es importante que tomemos en cuenta. Aquí está la rúbrica de evaluación, ¿no? Va a estar la planificación semana a semana, que de hecho es importante que ustedes pues la hagan y pues que la revisen sobre todo y pues sobre todo que tomemos en cuenta dicho sílabo donde tenemos las fuentes bibliográficas y demás elementos, ¿no? Algo adicional e importante también, sobre todo cuando nosotros estamos recibiendo la parte de nuestra capacitación en el campus virtual, como les había dicho, es la interacción. ¿Y cómo vamos a evaluar esto? Un poco pues para que ustedes vayan ya ambientándose. El día de hoy yo sé que es nuestra primera clase sincrónica, porque la anterior pues lo habíamos visto de forma, de forma de forma asincrónica y pues voy a compartirles un poco lo que es lo referente al campus virtual. Voy a darme un tiempo a esto porque es importante que nosotros conozcamos qué tenemos en el campus virtual y les voy a compartir la pantalla del campus virtual, ¿sí? En el campus virtual, en este momento les voy a compartir, me dan un segundo. En este momento en el campus virtual, pues nosotros vamos a tener, bueno, yo he tratado de tener esta interacción de colorear un poco las semanas que tenemos clase y donde se revisan temas, en donde está de color azul. La semana 1 hasta la semana 6 vendrían a ser nuestras semanas donde se va a revisar teoría, materia, práctica, es decir, los contenidos que están atados en el sílabo. En la semana 7 y en la semana 16 se van a revisar elementos de, sobre todo, de se podría decir, de apoyo o elementos académicos que son previos al examen, en donde se hace una revisión, sobre todo de temas que han ido previos al examen. Y es importante que en dicha semana se haga esto o se va a hacer. Es una medida que la universidad está haciendo, se denomina refuerzo académico, en donde se revisa o se realiza actividades interactivas de acuerdo a esas semanas, ¿no? Vamos a tener también la semana de inicio. ¿Qué tenemos en la semana de inicio? Importante, por favor, saber lo referente a las actividades y los horarios que tenemos de sesiones, en este caso sincrónicas. Cuando ya estemos ya en la universidad, ya pasemos toda esta crisis que estamos pasando mundialmente, pasemos y podamos nosotros ya estar en la universidad, vamos a tener en el laboratorio 306. Este que se refiere a tutorías académicas va a ser lo relacionado a que pues si alguien necesita alguna tutoría extra o pues un refuerzo de algo, pues esto sí previo al envío de un correo electrónico y un agendamiento de la cita en ese horario que viene a ser de 18 a 20 horas, ¿sí? Esto pues es importante tomar en cuenta. Mi correo electrónico está en esta parte de aquí y pues sí quisiera que, bueno, para empezar, antes de proseguir, quisiera saber si es que ya tienen algún representante en el curso. No sé si alguien me puede decir mediante la ventana de chat si ya existe un representante en el curso.
¿Ya tienen elegido algún representante? ¿Sí? ¿Quién es el representante, por favor? Ya, entonces dice el señor Jefferson Núñez, perfecto. A Jefferson, espero que ya se hayan organizado, y se hayan organizado. A Jefferson le voy a enviar mi número telefónico, ¿sí? Para que pues por cualquier cosa él se comunique conmigo o yo me comunico con él, ¿sí? De tal forma que canalizamos cualquier interacción y cualquier comunicación con el representante del curso, pues y espero que ya tengan de pronto formado un grupo de chat en el cual ustedes puedan, sobre todo, pues organizarse y pues comunicarse. Recordemos que no estamos yendo al aula, pero tenemos la tecnología, tenemos los medios para podernos comunicar, de esa forma poder solucionar cualquier inconveniente o cualquier duda que tengan, ¿sí? Es importante entonces, ¿qué tenemos? El sílabo está aquí, el sílabo lo tenemos aquí y el sílabo nos va a permitir sobre todo tener la información que les había dicho, importante, es en este semestre, abril-septiembre, en el cual están todos los temas. Está la rúbrica de la evaluación que ya les deben haber explicado, donde tenemos dos parciales, cada parcial equivale al 50% y dentro de cada parcial el 60% es lo referente a actividades educativas, sistemáticas, seguimiento, tareas, lecciones, preguntas, participación en clase también va a ser tomada en cuenta y el examen equivale al 40%, en donde tenemos dos exámenes, ¿no? Aquí, pues, es importante que en el campus virtual tenemos sobre todo en la parte de información, ese tipo de elementos en la semana de inicio. En la semana 1 y en cada semana que vamos a tener. Voy a ir a la semana 1 un poco, pues para que veamos revisando la información. Y nosotros vamos a tener los temas que se van a tratar. Vamos a tener la grabación de cada uno de los paralelos. En su caso, había una clase pregrabada. ¿Sí? Vamos a tener las presentaciones del material de clases. Va a haber información o ejemplos donde se va a realizar todo este tipo de elementos. Va a haber, en la primera semana les había puesto los scripts de las bases de datos de pruebas que vamos a trabajar y vamos a ver cómo utilizarlos, ¿sí? Y aquí pues las credenciales si estuviéramos trabajando en la universidad, ¿sí? Pero aquí pues lo primero e inicialmente que van a hacer es importante descargar el SQL. Aquí está la versión, aquí está para la opción, seleccionar opción developer y si no un link directo que automáticamente descarga y también este management studio, ¿no? Vamos a tener recursos de clases en donde va a haber información de scripts. Si le doy un clic aquí va a haber scripts o pues archivos en los cuales tenemos ejercicios resueltos o pues material, ¿sí? Vamos a tener también actividades interactivas. Aquí va a estar la conferencia para cada semana, ¿sí? Para cada semana va a haber una conferencia aquí. Vamos a tener los foros, que es importante. Los foros también van a ser evaluados. En cada foro van a tener que ustedes contestar una pregunta que está aquí, ¿sí? La pregunta está enunciada aquí y dice que por lo menos al contestar una pregunta también deben responder a uno de sus compañeros. ¿Sí? Es decir, si el compañero Luna ya respondió el foro, yo también puedo responderle a él lo que, o comentar lo que él respondió, ¿sí? Entonces, por lo menos deberían contestar o tener una entrada para responder esta pregunta y comentar la respuesta de uno de sus compañeros, ¿sí? Agregan un tema de discusión, crean, ponen el tema. Por ejemplo, aquí nos dice el tema que tiene el compañero, uno de los compañeros, dice, me parece que es una función. Y fíjense, aquí tienen un comentario. Todo esto nos va a ayudar un poco, pues, a tener la posibilidad de tener una retroalimentación de cada una de las clases. Esto clase a clase. También se va a revisar y sobre todo se va a revisar cada vez que tengamos un corte, es decir, ya cuando vayamos a tener la evaluación parcial. Es decir, cada semana va a tener un foro a realizar, ¿sí? ¿Qué más tenemos en las semanas? Vamos a tener ejercicios que se realizan en clase, ¿sí? Para el caso de ustedes, me parece que ustedes tuvieron menos tiempo y les voy a activar
hasta el día domingo para que realicen esta actividad, ¿sí? Ya que pues no todos tuvieron por la parte del feriado y de pronto no pudieron hacer estos ejercicios y les voy a activar hasta el día domingo. En este caso vendría a ser el 19, ¿sí? Para que puedan entregar la tarea, ¿sí? Con eso pues puedan la primera semana haberlo culminado de forma adecuada, ¿sí? De igual forma, eso con respecto a la actividad de clases, porque vamos a tener, en cada semana vamos a tener una actividad en clase general para todos los grupos y vamos a tener una tarea para cada paralelo, ¿sí? Es decir, ustedes tuvieron que haber resuelto para el paralelo C, ¿sí? Eso va a ser cada semana. Es importante que se tome en cuenta esto. En cada semana va a haber esto. Por ejemplo, en la semana 2 ya vamos a tener lo referente al tema que vamos a tratar ahora, ¿sí? Van a tener ustedes después de esta clase, van a tener una grabación, es decir, esto que estamos haciendo se va a grabar para que ustedes puedan visualizar y poder repetir en algunos de los casos. Vamos a tener el material, los recursos en clases, ¿sí? Los ejercicios que también hay que realizar. Aquí dice que está para el 19, pero esto pues obviamente para ustedes vamos a activar hasta el siguiente viernes, que en este caso vendría a ser al siguiente jueves, que vendría a ser el 23, ¿no? Hasta el 23. Ok. Entonces aquí ya le activo hasta el 23 de esta tarea, lo que van a hacer para esta semana, ¿no? Entonces esto va correspondiente a cada uno de los cursos, ¿no? Entonces, en la semana 2 están los videos, está la actividad que se hace en clases, que ya la vamos a ver, el foro y las tareas, obviamente, para cada uno de los paralelos, ¿sí? Por favor, esto importante. De esta forma está subdividida y es importante, pues yo le traté de poner colores, obviamente, para poder un tanto guiarnos de forma gráfica de esta forma, ¿sí? Vamos a ver un poco, pues, lo referente a la base de datos. De hecho, tenemos la instalación que ustedes descargan y la instalan, pues no va a haber ningún problema, no es compleja la parte de la instalación, solo pues descargar de los links los programas, ¿no? Aquí en la semana 1, ¿sí? En la semana 1 les había puesto unos scripts de prueba de base de datos. Estos scripts de prueba, ¿sí? Es un archivo zip y si yo lo abro, este archivo zip, ¿sí? Voy a tener estos archivos, sobre todo cuando descomprima estos dos archivos. Aquí van a estar mis bases de datos, ¿no? Este que se llama Norwin y este que dice pups. ¿Sí? Estos archivos que dicen .sql son los archivos que me van a servir para yo, perdón, parece que no está compartiéndose, voy a compartirles. Estos archivos son los archivos que van a permitirme realizar la restauración de la base de datos. ¿Y cómo los utilizamos? Simplemente nosotros aquí en el SQL, voy a abrir el SQL Server, ¿sí? Por ejemplo, voy a borrar la base de datos Norwin. Antes de empezar, ya les voy a mostrar cómo hacer, ¿no? Solo voy a borrar esto para poder utilizar. ¿Sí? Y pues una vez que instalemos el SQL Server, nosotros tenemos la posibilidad de utilizar dichos elementos de nuestra base de datos, ¿sí? Voy a ver aquí, me parece que tenemos. A ver, déjenme cerrar todos estos elementos que tenemos aquí. Tengo, parece que abiertos algunas conexiones y por eso no me deja borrar la base de datos, ¿no? Ya, entonces es importante. Ya les voy a compartir el entorno de el SQL Server para que ustedes lo puedan visualizar, lo puedan ver y pues cómo pues poder restaurar las bases de datos. Por ejemplo, ¿no? Una vez que voy a compartirles,
Yo aquí tengo el SQL Server, aquí está el SQL Server. Yo lo que hago es poner donde guardé el archivo, pongo File Open, pongo File, ¿sí? Y me voy donde tengo ubicado, por ejemplo, en este caso, mi directorio, ¿no? Obviamente mi directorio está aquí en el Downloads y abro estos dos archivos. Este archivo de aquí y este que dice int nwdnd.sql, ¿sí? Que vendría a representar el Norway y vendría a representar el pubs. Pongo open y se van a abrir dichos scripts para poder yo ejecutar. Yo los ejecuto, le doy aquí un clic donde dice execute, se ejecuta. Si me da un error no importa, lo que me dice es que no existe un procedimiento nada más. Por ejemplo, en este primer caso dice no existe procedimiento, pero sí se va a crear la tabla, la base de datos. En el otro también pongo lo mismo, me dice que no existe ese procedimiento, pero no es una limitante, sí va a ejecutarse. Veamos aquí, me sale el mensaje que no existe, pero si actualizo aquí, pongo botón derecho, refresh, ¿sí? Me doy cuenta que ya tengo la base de datos Norway y la base de datos PUBS, que son las bases de datos con las que vamos a trabajar durante este semestre, ¿sí? Entonces, de esta forma nosotros vamos a utilizar esta herramienta. Por el día de hoy nosotros no vamos a hacer sobre todo la parte de, no vamos a evaluar la parte de participación en clase. Primero porque es la primera clase presencial con ustedes, es decir, la primera clase sincrónica, y pues en esta clase hemos visto algunas indicaciones, vamos a ver cómo utilizar la herramienta, ¿sí? Y sobre todo también vamos a tener la posibilidad de que puedan instalar en el transcurso de la semana y puedan realizar cualquier elemento referente a la utilización de dicha herramienta, ¿no? Entonces, importante, ya les mostré cómo restaurar, no es complejo, solo puedes utilizar o abrir los archivos donde haya descargado, haya descomprimido y pues ejecuto estos dos que dicen SQL, ejecuto y me va a restaurar, ¿sí? No es nada complejo la restauración de estas bases de datos, ¿sí? En algunos casos, pues nosotros vamos a tener la posibilidad de, pues cuando estemos en la universidad, vamos a tener esta herramienta ya instalada y pues para los exámenes y cualquier otra cosa, pues vamos a utilizar o se utiliza dichas herramientas para poder realizar la ejecución de los comandos y sobre todo las consultas que se hagan, ¿sí? Bueno, hemos visto así bastante a grosso modo cómo utilizar ciertos elementos del campus virtual, cómo utilizar sobre todo la herramienta. Vamos a seguir utilizándola en esta clase mientras vayamos haciendo algún elemento, sobre todo de lo que vayamos viendo los temas. Vamos a hacer unos cuantos ejercicios para que puedan ver, ¿no? Importante también es que en la semana 2 voy a compartirles de nuevo el campus virtual. En la semana 2 que tenemos aquí, en la semana 2 nosotros podemos ver que aquí también tenemos material a utilizar, ¿no? En la semana 2 aquí también tengo material o recursos en clases, en donde están ejemplos para la inserción y la actualización y el borrado, que es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? No sé si hasta el momento exista alguna duda, exista alguna inquietud. Por favor, utilizar los canales para poder expresarse e indicarme si tienen alguna duda. Listo, entonces es importante su participación. Como les digo, la participación en clase vamos a hacerlo desde la siguiente semana, porque pues para estructurar mejor este asunto, ¿no? Ok, vamos entonces a ver, ya nos hemos tomado una media hora, vamos a ver los temas para el día de hoy. Vamos a ver si hacemos unos cuantos ejercicios que los voy a hacer yo. Recuerden, esta clase queda grabada con el objeto de que ustedes puedan revisarla de forma síncrona en cualquier
instancia para la realización de sus tareas. ¿Sí? Ok, entonces vamos a ubicar la presentación, ¿sí? La presentación que estábamos viendo. Voy a activarles la presentación y vamos a empezar a explicar. Ok, voy a poner la parte de la presentación y les empiezo a compartir. ¿Sí? Entonces vamos a compartir lo referente a la modificación de base de datos. Si alguien tiene alguna duda, mientras se explique, por favor, utilicen los canales para poder darles la palabra o poder explicar cualquier inquietud que tengan, ¿sí? Bueno, vamos a ver lo referente a la modificación de base de datos. Entre ellas, pues lo importante es la instrucción insert. El insert me permite la inserción de información o de información o registros en una tabla. Se lo realiza mediante la sentencia insert y nos permite insertar valores de forma directa o insertar conjuntos de valores a una consulta o también insertar elementos a una tabla temporal. Es importante que se tome en consideración ciertos elementos cuando vayamos a insertar. En primera, la sintaxis. La sintaxis me va a permitir conocer cuál es la estructura de dicha sentencia insert. Démonos cuenta en ciertos elementos. Vamos a tener insert, nombre de la tabla, tenemos campo hasta campo n. Fijémonos que campo hasta campo n está entre corchetes y los values o valores están desde el valor 1 hasta el valor n. ¿Sí? Entonces, dichos valores nos van a permitir indicar ciertos elementos, por ejemplo, dichos parámetros, más bien dicho, de esta sentencia, como el nombre de la tabla es el nombre de la tabla que vamos a insertar las filas, los campos que son opcionales nos permiten expresar los campos o columnas que yo quiero introducir valores. También vamos a tener los valores que representan a los valores que se van a almacenar. Esto es importante tomar en cuenta. Los campos y los valores son relacionados. Un campo y un valor va relacionado. El campo, pues sería lo referente a la columna y el campo, el valor que quiero poner en dicha columna. Importante, sobre todo, tomar en cuenta que los tipos de datos, tanto de los campos y los valores que voy a poner, representan, sí, o sean coincidentes con los mismos, ¿no? Es decir, si el campo 1 es entero, yo en el valor 1 no voy a poner un texto, porque puede darme porque de hecho me va a dar un error, ¿no? Es importante. La lista de campos es opcional y pues esto, pues al hablar de opcional, nosotros hablamos de que es posible que no se pongan los campos, pero una buena práctica es usar o especificar los campos, ¿sí? Porque pues esto nos va a permitir sobre todo dar la posibilidad de que pues tengamos mayor control a la hora de insertar datos o información, ¿sí? Los valores que nosotros utilizamos deben ser correspondientes a los campos, como ya se explicó, ¿no? Si es que un campo permite valores nulos, que vamos a ver cuándo se utilizan dichos valores nulos, no necesariamente se debe especificar en la inserción. Y esto implica que si al no especificar un campo que permita valores nulos, el valor que se almacena va a ser un nulo. Pero vamos a tener campos también que eh, no permiten valores nulos y a los cuales nos toca especificar la información. ¿Sí? Ok. Vamos a ver el siguiente tema, pues es importante tomar en consideraciones sobre todo la información que nosotros tenemos a la hora de insertar. Es importante que nosotros tomemos en cuenta la integridad referencial que tenemos entre las tablas. Y para esto ya vamos a ver con un ejemplo, pues cómo verificar dicha integridad referencial entre las tablas y pues cómo nosotros tomar en cuenta a la hora de nosotros insertar. Es posible que pues nosotros insertemos información en una tabla y si esa tabla requiere
o tiene integridad referencial de otra tabla, es decir, una relación con otra tabla, entonces debemos verificar que la información que voy a insertar sea correspondiente con la tabla que voy a insertar. Entonces, por esto es importante verificar algo que se denomina el diagrama, ¿no? Entonces, también aquí podemos darnos cuenta que a la hora de nosotros especificar un determinado valor, nosotros podemos realizar una serie de elementos eh, para poder insertar la información. Si tenemos un ejemplo entre factura y detalle de factura, pues vamos a darnos cuenta que el detalle de factura es dependiente de la factura. ¿En dónde? Pues si yo voy a insertar un detalle de factura, debería tomar la información de qué código de factura es para insertarlo. Ya vamos a ver cómo ver esto, ¿no? La sintaxis es importante tomar en cuenta. Si un campo está definido como no nulo, pues este debe ser insertado, debe ser especificado en la instrucción insert, ¿sí? Vamos a ver estos ejemplos. Y para esto voy a compartir la pantalla de el SQL Server que tengo acá. Déjenme compartirles, ¿sí? Y pues aquí vamos a ver cómo utilizar la información, ¿sí? Ok, voy a compartirles la pantalla y aquí pues les comparto el SQL. Aquí tenemos la instrucción insert, ¿no? A la hora de utilizar el insert en nuestra información, primero, cuando vayamos a utilizar una base de datos, utilizamos esto, ¿no? Use Norwin. Tengo esta opción, ¿no? Cuando pongo use Norwin aquí y pongo execute, va a cambiar en la parte de arriba y en la parte de la barra de estado que tenemos acá abajo, nos va a indicar la base de datos a la cual me estoy conectando. De esa forma yo ya puedo utilizar las tablas que tengo. Ahora, ¿cómo sé qué tablas usar? Para eso es importante que nosotros verifiquemos la información de los diagramas de base de datos, ¿sí? Y en los diagramas de base de datos nosotros vamos a hacer lo siguiente. Primero, aquí donde dice Database Diagrams, cuando abro Norwind en la parte de aquí y doy un botón derecho sobre Database Diagram, pongo New Database, pongo que sí, y aquí me aparece un diálogo donde están todas las tablas. Selecciono, doy un clic en Add y aquí me va a aparecer la información de las tablas. ¿Sí? Ok, aquí tenemos el diagrama de base de datos. Entonces es importante que cuando tenemos nuestro diagrama de base de datos, verifiquemos todas las tablas que nosotros tenemos en nuestro diagrama. ¿Sí? Fijémonos en estos elementos. Aquí tengo, bueno, esta base de datos está en inglés y nos va a mostrar la información de las tablas en inglés, ¿sí? Aquí dice customers, lo referente a clientes, orders, lo referente a facturas, categorías, aquí tenemos el que dice shippers, que en este caso vendría a ser la empresa que envía las facturas o envía los pedidos o las órdenes. Y también tenemos qué órdenes está vinculada a empleados, ¿sí? Pues aquí tenemos la información de nuestros datos. Tenemos que orders también se vincula a una tabla que se llama order details, en donde están nuestros detalles de órdenes, ¿sí? Y pues Y pues aquí tenemos, como les había dicho, la factura y el detalle de factura. ¿Sí? Entonces, tenemos nuestra factura y el detalle de factura. Una factura, como podemos ver, orders, tiene la información del cliente y pues también tiene la información de el empleado, obviamente, que vendió esa factura. Por eso tenemos en employees, ¿no? Aquí podemos darnos cuenta también que cuando uno con el detalle de factura se une con productos. ¿Y cómo determino cuál es mi tabla principal y cuál es mi tabla hija? Y aquí es importante la forma gráfica que tenemos. Como nos damos cuenta, aquí en este diagrama,
en donde tenemos la relación entre órdenes y order details, tenemos de 1 a muchos, ¿sí? Aquí dice esta llave me representa 1 y acá me representa muchos. ¿Sí? Entonces, de esta forma, pues nosotros podemos darnos cuenta que una orden o una factura, ¿sí? Una factura tiene un detalle de factura, ¿sí? Un detalle de factura va a tener un producto y por eso de productos a detalles de productos, ¿sí? Tenemos que un producto puede ser parte de un detalle de factura, ¿sí? Entonces, por eso está de 1 a muchos en detalle de facturas, ¿sí? Entonces, de esa forma, pues, nosotros podemos visualizar la información, ¿sí? Entonces, es importante tomar en cuenta esto, ¿sí? Por favor, entonces vamos a, una vez que ya vimos el diagrama y un poco pues entendimos cada una de estas cosas, vamos a ver cómo insertar nuestros datos. Yo voy a insertar en una tabla que se llama región. Voy a buscar aquí una tabla que se llama región, ¿sí? Esta tabla región tiene dos campos. Aquí podemos verlos gráficamente. Vamos un poco a ir a nuestro lugar donde ponemos nuestros registros y donde ponemos nuestra información, ¿sí? Nuestros queries, ¿no? Nos escribimos nuestro código. Entonces aquí podemos ver que si hacemos un select de región, ¿sí? Utilizamos un select asterisco from región, podemos ver todos los campos de región. ¿Sí? Si yo quisiera ver la información de la tabla región, presiono Alt F1, ¿sí? Presiono aquí Alt F1. Es decir, cuando yo quiera ver la información seleccionando el nombre de la tabla, presiono Alt F1. De tal forma que cuando presiono Alt más F1, yo puedo tener la posibilidad de que dicha información, pues al tener seleccionado, pues me muestra lo que tengo acá abajo, ¿sí? ¿Qué sería la información de la tabla? Ojo, esto es muy importante sobre todo, ¿ya? Porque esto nos va a permitir identificar ciertos elementos y por eso voy a cambiar de color esto de aquí. Por ejemplo, identifiquemos esto. ¿Qué significa el orden de nuestra definición de la tabla? Como vemos ahí, la tabla región tiene dos columnas, una que es región ID y otra que es región descripción, en la cual nosotros en región, en la parte de los números 1 y 2, nos damos cuenta que región ID y región descripción son los campos en los cuales yo debo establecer el orden cuando no especifique los valores al insertar. También hay otro elemento muy importante a tomar en cuenta, esta parte de aquí, donde dice null label, que significa que pues yo utilizo o pues que los campos permiten o no valores nulos, ¿sí? Es importante tomar en cuenta, ¿sí? Eh, sobre todo esto cuando vaya a insertar información, porque lo habíamos dicho, cuando los campos permiten valores nulos, es decir, cuando en null label esté yes, va a permitirme establecer o ingresar información de valores nulos. Cuando diga no, significa que no permite valores nulos. Y eso a la hora de insertar significa que cuando yo voy a insertar un dato de la información de mi tabla, ¿sí? Debo verificar que si es que dice no, debo especificar en la inserción valores para estos campos. Si dijera yes, puedo obviarlos a la hora de insertar información. Eso es lo que significa cuando yo quiero insertar, ¿sí? Entonces, a tomar en cuenta esto. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Entonces, al ver este ejemplo, cuando yo voy a insertar en región, si pongo execute, ¿sí? Había visto que tengo región ID y pues tengo descripción. Yo voy a hacer esta inserción donde dice insert into región.
Ejecuto y se va a ejecutar de forma correcta. Si nos damos cuenta, yo no especifiqué los campos. Eso significa que va a tomar el orden, ¿sí? El orden que tengo aquí. Este 1 y este 2. Es decir, el 1 vendría a representar este 5 que tengo aquí y el 2 que vendría a representar el valor que tengo acá, que es la descripción, ¿sí? Si yo hago un select de esto, puedo darme cuenta que tengo Quito, región 5 y Quito, ¿sí? ¿Estamos? Eso es importante tomar en cuenta. Ok. Ahora, pues también vamos a tomar en cuenta cuando yo especifico los campos. En este caso, cuando yo tenía el insert, también podía especificar los campos, ¿sí? En este caso, si nos damos cuenta, estoy especificando primero la descripción y luego la región. Cuando, pues, estaba primero la región y la descripción primero. Yo aquí puedo utilizar la posibilidad de tomar en cuenta, pues, que cuando yo digo que aquí voy a asignar a la parte de descripción, voy a asignar el valor que dice Guayaquil, ¿sí? Y a región ID le voy a asignar el 6, estoy tomando el control de lo que voy a ingresar. Esto es una buena práctica cuando nosotros realicemos la inserción de nuestros datos, ¿sí? Fíjense, se insertó de forma correcta. Podría haberlo hecho de esta forma, ¿no? Pongo control X aquí, digamos aquí voy a poner región ID y acá pongo descripción. Obviamente cuando voy a hacer esto, primero voy a poner aquí 7 y acá pongamos Cuenca. Aquí me va a aparecer un error, ¿sí? ¿Por qué me aparece el error? Porque estoy tratando de insertar valores, por ejemplo, en ID, que es un entero, estoy tratando de poner Cuenca. Y el 7 estoy tratando de poner en descripción, pero el que me da error primero es este de aquí. Entonces, por eso es importante, cuando yo realizo la inserción, que especifique los campos y con eso tengo un mayor control. Si yo tuviese muchas columnas a insertar, es mejor especificar los campos porque ahí sé que voy a poner en cada uno. ¿Sí? Inserto de esta forma y ahí tengo de forma correcta nuestros datos. Si nosotros hacemos el select, podemos darnos cuenta que aquí ya tenemos la información, ¿sí? Entonces, esta es una forma de insertar nuestros datos. Ahora, vamos a especificar qué sucede cuando quiero insertar datos o cuando quiero insertar, digamos, voy a insertar un cliente, voy a poner insert into, voy a poner un empleado, digamos. Employees y al empleado le voy a poner, voy a insertarle sus datos y sus valores. Ya, primero verifiquemos la información con alt F1 de empleados, ¿sí? Fijémonos en ciertos elementos que voy a ir seleccionando. El orden, ¿sí? Primero, el orden. Segundo, los valores que aceptan nulos o no. ¿Sí? Y en este caso ya respondemos una pregunta que un compañero hizo. ¿Qué significa esto de valores nulos o no? Aquí tenemos que de estos valores nulos tenemos 3 que dice que no aceptan nulos. ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando yo voy a insertar, yo debo especificar dichos elementos a continuación del insert into. ¿Sí? Debo especificarlos. Es decir, yo debo poner aquí employee ID, ¿sí? Coma, sería last name, coma, first name, ¿sí? Si no especifico, a la hora de insertar voy a tener un error, ¿sí? En cambio, los que aceptan nulos, como los que tengo acá abajo, que dice título, que dice beer date address, dice que aceptan nulos. Si yo no los especifico, va a ponerme en inserción un valor nulo. Vamos a hacer un ejemplo como estos, ¿sí? Voy a insertar un empleado, pero no voy a poner, voy a cometer 2 errores. No voy a poner el first name, que sí es requerido, porque aquí me dice que no acepta nulos, y pues
el Employee ID y ya vamos a explicar por qué el Employee ID debería tomarse otra consideración. Por ejemplo, aquí voy a poner country, que en este caso sería el país. Voy a poner el Employee ID, le voy a poner el 10, coma, aquí le voy a poner el last name, le voy a poner mi apellido, Recalde, y le voy a poner aquí coma, Ecuador. ¿Ya? Aquí voy a tener dos errores en primera instancia. El primero es el Employee ID. Primero hagamos un select del Employee ID. Veamos aquí. Pongo select asterisco from employees y vamos a ver los datos. Tengo 9 empleados. Es decir, si pongo 10, me debería dejar insertar, ¿verdad? Sí, vamos a tratar de insertar. Me va a aparecer, voy a tener dos errores. Primero me va a aparecer el error del Employee ID, ya vamos a ver por qué. Sin embargo, yo tengo 10 aquí y pues al ejecutar me aparece un error. Me dice que no puedo insertar un valor explícito para una columna identity. Aquí viene otro elemento a tomar en cuenta. ¿Sí? El Employee ID dice que es identity o que tengo una columna que es identity. No sé cuál es, aquí no me dice cuál es identity. Vamos a ver cómo verificar que una columna es identity y qué significa que sea identity. Presiono Alt F1. ¿Ya? Si presionamos Alt F1 vemos la definición de la tabla y vemos aquí los campos, ¿sí? Aquí podemos ver todos los campos del employee. Y nos damos cuenta que solo Employee ID, Last Name y First Name requieren que especifiquemos un valor, no aceptan nulos, pero también nos podemos dar cuenta más abajo, aquí un elemento que dice Identity, y nos damos cuenta, y voy a seleccionarlo aquí, y nos dice que tenemos un campo que es Identity, en este caso es el Employee ID. Un campo que es Identity significa que pues nos permite tener un valor secuencial, ¿sí? Un valor secuencial. Este valor secuencial es administrado por el motor de base de datos, ¿sí? El motor de base de datos, ¿sí? El motor de base de datos va a ser quien establezca la secuencialidad. A pesar de que este sea un campo que no requiere nulos, el motor de base de datos va a ser quien ponga el siguiente número, en este caso el 10, el 11, el 12, el 13 y así sucesivamente cada vez que se inserta un valor. Pero para poder establecer este valor secuencial hay que definir ciertos elementos de en qué número empieza y de qué número en qué número va. El que dice sit nos permite decir el valor en que empieza y el que dice increment, el valor en que se va a ir incrementando cada uno de estos datos. ¿Sí? Entonces, en primera instancia, las columnas que son identity no deben especificarse en la instrucción insert. ¿Sí? Es decir, esto no debería poner, porque el número 10 automáticamente me lo va a poner el motor de base de datos, ¿sí? Porque tiene la definición esta columna como identity. Es decir, el motor de base de datos va a ser quien decida que le pone 11, 12, 13 y así en adelante de acuerdo a sus valores secuenciales, ¿sí? Ok, una vez que yo realice esto, pues ya quité el identity. Vamos a probar a ejecutar de nuevo la inserción. Me va a volver a dar un error. Y en este caso va a ser porque la columna que tenía aquí que dice first name, no la especifique en el insert. ¿Sí? Ejecutamos y me da un error. Y me dice que la columna first name no permite valores nulos. ¿Sí? La columna no permite valores nulos. ¿Ya? Entonces, debo especificar. Entonces, debo poner aquí coma, first name, y pongo el valor. ¿Ya? Ahora si ejecuto, se insertó
Si hacemos el select, podemos ver que está el valor, tomando el valor 11, ojo, no se insertó porque ya de pronto, pues me puso, bueno, yo inserté previamente antes un valor en empleado y por eso es que me salió y luego lo borré. Entonces no hay problema, por eso me aparece el 11. Esa es una de las particularidades del identity. Bueno, pero aquí podemos ver que se insertó los valores y los que no especifiqué, que sí permitían nulos, me ponen nulos. El país que sí lo especifique me pone Ecuador, el valor que sí especifique. Esto es con respecto a los valores. Entonces es muy importante tomar en cuenta cuando nosotros utilicemos este tipo de elementos, sobre todo cuando nosotros utilicemos la parte de la utilización de la instrucción insert que nosotros especifiquemos de acuerdo a la información que tenemos al presionar al F1, ¿sí? Eso es importante, sobre todo, porque eso nos va a permitir, nos va a permitir saber qué campos debo insertar o no, ¿sí? Entonces, por favor, siempre que nosotros insertemos, verifiquemos que dicha información tenga esta particularidad para que pues no tengamos ningún tipo de inconveniente, sobre todo cuando insertemos nuestros datos, ¿sí? Entonces, esa es una de las consideraciones a tomar en cuenta. Ahora, vamos a ver otro tipo de inserción. ¿Qué sucede cuando quiero insertar de forma masiva datos? ¿Sí? ¿Qué sucede cuando quiero insertar de forma masiva datos? Y esto, pues, a su vez, es importante tomar en cuenta, sobre todo cuando nosotros queremos insertar la información en el SQL, cuando queremos insertar, sobre todo de forma masiva, la información utilizando datos de pronto otra tabla, ¿no? Vamos a ver cómo hacer esto y esta es otra forma de poder insertar. Para eso, pues voy a compartirles de nuevo la pantalla de la presentación para que nosotros podamos visualizar lo referente a la inserción masiva de registros. Ok, voy a compartirles la presentación, ¿sí? Para poder visualizar. Sí, entonces ya vimos la inserción, vimos cómo se insertaba, qué elementos o casos tenía, ¿sí? Y pues de acuerdo a esto vamos a utilizar la instrucción insert select. ¿Cuándo utilizamos esta instrucción insert select? Cuando queremos insertar datos de forma masiva. El insert inicial que vimos anteriormente nos permite insertar datos de fila en fila. ¿Sí? Y pues el insert select nos permite insertar datos a partir de una, de una consulta, ¿sí? ¿Cuándo utilizamos esto? Cuando queremos realizar inserciones masivas. Vamos a ver un ejemplo de cómo hacer esto, pero es importante siempre determinar ciertas consideraciones cuando utilicemos el insert select, ¿sí? Primero, que todas las filas que cumplen con la instrucción select se insertan en la tabla más externa de la consulta. Se debe comprobar que la tabla recibe las nuevas filas existentes en la base de datos y se debe asegurar que las columnas de la tabla reciban los nuevos valores y los tipos de datos compatibles con las columnas de origen. Es decir, nosotros construimos una consulta para poder insertar en otra tabla. Y se debe determinar si un valor existe valores predeterminados, si existe valores con identities, si existe valores con null y todo eso. ¿Sí? Entonces, vamos a tener un elemento que se llama la inserción masiva de filas partiendo de consultas. Y para esto nosotros utilizamos esta sentencia. Insert into el nombre de la tabla, los campos y a continuación, en vez de poner el valus, ponemos el select. ¿Sí? Vamos a ver cómo realizar este tipo de elementos. ¿Sí? Primero voy a compartir desde la pantalla del SQL Server. ¿Sí? Y vamos a realizar este tipo de elementos. ¿Sí? Entonces, lo que queremos hacer es algo como esto.
Por ejemplo, en la columna nosotros vamos a tener la tabla Customers, ¿sí? Y en la tabla Customers nosotros vamos a insertar información de, vamos a insertar información de los clientes, por ejemplo, de los empleados. ¿Cómo vamos a hacer esto? Select asterisco, voy a poner employees y quisiera convertir a estos empleados que tengo aquí, quiero convertirlos a 3 de estos empleados que tengo aquí en estos resultados, ¿sí? Quiero convertirlos en clientes, ¿sí? Es decir, voy a tomar la información de empleados y voy a adaptar a la tabla clientes para insertarlos masivamente en dicha tabla. Entonces, primero tomemos en consideración de algo. Customers tiene una columna que es alfanumérica y que no es secuencial. Obviamente, ¿por qué no es secuencial y no es un identity customer ID? Porque es una columna que tiene valores de eh, de texto o valores de carácter también. Esto, para hacer una columna de tipo identity, debemos tener, debemos tener en cuenta que deben ser derivados de entero, ¿sí? Y los derivados de entero, nosotros podemos utilizarlos mediante el uso del identity. Los identities nos van a permitir tener lo referente a los enteros, ¿no es cierto? Si es que es un entero, puede hacer una secuencialidad. Si es que es un carácter, no puede hacer secuencialidad. Entonces, este en primera instancia no es un valor secuencial. Tenemos el Customer ID, el Company Name, el Contact Name, tenemos la dirección, la ciudad, y aquí podemos ver en el empleado que también tenemos bueno, aquí está por separado el nombre, el apellido, el nombre, el título, ¿sí? Tenemos la dirección, debemos tener aquí también una ciudad, un país, ¿sí? Y tenemos valores bastante similares. Entonces yo voy a construir una consulta en la cual, pues a partir de los empleados, pueda tomar la información e insertarlo en cliente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a empezar haciendo? Voy a construir el código del cliente. Si nos damos cuenta, el código del cliente dice que tiene un código alfanumérico o tengo un código que tiene 5 caracteres, entonces voy a construir dichos caracteres de la siguiente forma. Voy a poner aquí una función que se denomina substring, ¿sí? Es decir, primero estoy haciendo mi consulta, ¿no? Voy a poner el last name, ¿sí? Coma 1, coma 2. ¿Qué hace este last name, este substring? Obtiene de este last name, desde el primer carácter, me va a extraer 2 caracteres. Si no, verifiquemos. Fijémonos aquí. ¿Sí? De este campo me extrae 2 caracteres. Pongo más, otra vez pongo substring, y aquí voy a poner, en cambio, del first name. Y voy a extraer los siguientes 3 restantes caracteres. ¿Sí? De tal forma que tenga ya mi código de cliente, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, en primera instancia, ¿qué datos del cliente debería insertar? Y aquí vamos a participar quienes puedan visualizar. ¿Qué datos visibles que tenemos aquí del cliente son requeridos especificar en la instrucción insert? ¿Me pueden decir? Ya está mostrada la definición de la tabla. ¿Alguien me puede contestar mediante el chat, por favor? ¿Qué datos del cliente, qué columnas del cliente son requeridas y en base a qué lo hago? Por favor, alguien que me responda. El nombre de la compañía, el type, ¿no? No hay type. Yo no veo dónde dice type. El nombre de la columna, ojo, sería el Customer ID en primera, el nombre de la compañía, porque dicen que no aceptan nulos. Ojo, tomemos en cuenta eso, ¿sí?
Muy importante. Fernando Pérez nos dice que el company name y el customer ID. Correcto, Fernando, ¿sí? Porque estos no aceptan nulos. Estos deben estar, deben estar obligados en la instrucción insert. Los demás, como el contact name, contact ID, el CD, address y demás, permiten nulos, ¿sí? Así es que podría ponerlos o no ponerlos. En este caso, ahorita ya tengo voy a poner aquí de esta forma, ¿no? Voy a poner estos campos. Aquí voy a poner para el cliente, para poder extraer esos campos, voy a decir que quiero el company name, ¿sí? Que quiero el contact name y quiero también, digamos, el país. Country, ¿ya? ¿Ya? Entonces, fijémonos qué es lo que quiero. Estos datos quiero insertar en, en cliente, ¿sí? Hasta ahorita, en el select que tengo abajo, tengo solo el primero. Vamos a poner el company name. Para el company name voy a ponerle un valor. Le voy a poner Israel. Sí, un texto nada más. Ya tengo no, el company name. Ahora vamos a poner el contact name. Pero el contact name, en el empleado, el nombre y el apellido están separados, ¿verdad? Vamos a unirlos. ¿Cómo los uno? Pongo first name más, voy a poner un espacio, pongo el apóstrofe más, y aquí pongo last name. ¿Sí? ¿Y qué más me faltaría? El país. Country. ¿Sí? Y fijémonos la información que acabo de tener. En empleado, en cliente tengo estos datos y en empleado tendría estos datos. ¿Sí? Tengo información bastante similar. Cuando hago esto, pues primero construyo mi consulta. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, primero construyo la consulta. Ahora, yo necesitaba solo 3 empleados. Voy a poner aquí top 3. ¿Ok? Y nos fijamos que yo obtuve los 3 empleados. ¿Ya? Ahora, viene la parte de la inserción. Ya tengo la consulta. Ponemos aquí insert into el nombre de la tabla, customers, ¿sí? Aquí ponía los campos que quiero insertar y para eso es importante poner los campos, ¿sí? Y en vez de poner values en la instrucción insert, pongo el select que tengo aquí, ¿sí? Utilizo esta información e inserto. Se insertaron 3 filas, ¿sí? Verifiquemos en los customers y pues ya deberíamos tener por aquí alguno que es que dice company name Israel. Aquí hay otro company name Israel y acá por ahí debería haber otro que diga Israel. Están los 3 registros insertados. Esto es usar el insert select, ¿sí? Para insertar datos de forma masiva. Es importante que pues para poder hacer esto tomar ciertas consideraciones. Primero, ¿alguien me puede responder qué fue lo más complejo para poder hacer la inserción? ¿Cuál fue el proceso más complejo de hacer la inserción?
Alguien que me responda, por favor. Bueno, aquí veo que hay respuestas en el chat. Estructurar la consulta, correcto, ¿sí? Estructurar la consulta, ¿sí? Entonces, lo más difícil fue poner la consulta, ¿sí? Entonces, es importante que previo a esto realice la consulta. ¿Vieron cómo yo construí la consulta? Verifiqué con los mismos campos que iba a insertar en la parte de arriba, ¿sí? Y en base a eso, pues una vez que ya construí dicha consulta, pues estructuré el insert. Y el insert venía conformado por el insert into customers, los campos que venían en el mismo select que había estructurado acá arriba, y pues en vez de los values va el select, ¿sí? Entonces, de esta forma, nosotros podemos tener un insert, insertar registros de forma masiva cuando conformados de otra tabla. Un ejemplo de cuando uso esto podría ser cuando yo utilice o cuando quiera migrar datos. Supongamos que tengo tablas o tengo tablas antiguas de una base de datos antigua y quiero migrar a una nueva, en donde tengo que ir estructurando mis datos e ir armando para una nueva tabla que construí o una nueva base de datos. Entonces, de esa forma se puede estructurar la información o pues migrar la información, ¿no? Entonces es bastante útil hacer esto o conocer sobre todo cómo se utiliza el insert select. Pero ojo, la consideración más importante es el uso del insert, tomando en cuenta que pues primero, pues lo primero que debería hacer es hacer de forma correcta el select. ¿Sí? Ok, vamos a ver entonces, a continuar con la presentación y ver otro elemento más. Sí, entonces es importante y la consideración que les había dicho en estos casos, lo primero es crear nuestra tabla, pues y tomar en cuenta que si va estructurado de otras tablas, ¿sí? Pues esto pues pueda ser primero realizado en la consulta. Ok, vamos a ver la sintaxis que ya la habíamos visto, insert nombre de la tabla, select columnas from las tablas que yo necesito utilizar y si es que tuviese un where, una condición de búsqueda. Aquí está el ejemplo que acabamos de hacer, un poco pues tomando en cuenta más campos y utilizando pues la parte de los datos de la tabla empleados. ¿Sí? Vamos a ver cómo crear una tabla mediante la instrucción select into. Y esto por lo general es bastante útil también cuando nosotros deseamos insertar registros. Por lo general, cuando deseo insertar información en tablas temporales o pues en tablas que ya pues haya creado previamente eh, y pues mediante la consulta select insertarlas en la misma, ¿no? Entonces es importante también cuando utilicemos esto, pues que los datos correspondan a cada una de las tablas. Para eso, o cuando utilicemos esto, al select into, es importante tomar en cuenta que los datos que se inserten en las tablas se realizan en una sola operación y pues es importante que pues exista la tabla que voy a crear, que exista la información de los datos, sobre todo o las columnas que voy a crear, ¿sí? Si es que fuese una tabla nueva. Y si es que es una tabla temporal, verificar que dicha tabla temporal no exista. Las tablas temporales, cuando nosotros las creamos en SQL, pues dichas tablas van a estar o van a poder ser, van a tener su vida útil mientras exista una conexión. Una vez que la conexión cuando la conexión ha terminado, la tabla va a destruirse, la tabla va a desaparecer. ¿Sí? Vamos a ver cómo utilizar mediante dicha sentencia, ¿no? La sintaxis utilizando pues el select into y la nueva tabla utilizando pues el from y el where. ¿Sí? Vamos a ver cómo hacer esto. Supongamos que yo quiero hacer, más abajo tengo la información en la que quiero tener una tabla temporal utilizando un select, ¿sí? Utilizando un select para insertar información de los datos de IVA de un producto. ¿Sí? Aquí vamos a poner, aquí tengo la consulta y aquí voy a agregar algo más. Voy a comentar esta línea, ¿no? Por ejemplo, voy a poner aquí el product, voy a poner el product ID
product ID y lo voy a poner como un ID, ¿sí? Y pues si hacemos esta consulta nos podemos dar cuenta que aquí tengo los productos con su respectivo IVA, ¿sí? Y aquí tengo la información de mis datos de productos, ¿no? Cuando yo utilizo el select into, entonces yo construyo dicha consulta y antes del from utilizo la sentencia into, como lo tenemos aquí, ¿sí? Entonces al utilizar el into y al quitar este into, y al ejecutar dicha consulta, lo que hace es insertar en esta tabla, este numeral tabla IVA, que es una tabla temporal, nuestros elementos. Si nosotros hacemos un select de este select numeral tabla IVA, ya tenemos los datos que pues nosotros utilizamos o especificamos en la consulta, ¿sí? Entonces es importante tomar en cuenta sobre todo cuando pues eh, utilizamos tablas temporales. Por lo general utilizo tablas temporales cuando necesito utilizar la información de mis datos, ¿sí? De mis datos para poder em, tener una tabla temporal en la cual puedo realizar ciertos elementos, borrar, actualizar y pues generar más de un tipo de registro, sobre todo con el cual pueda realizar procesos temporales, ¿no? Entonces es importante sobre todo cuando utilicemos las tablas temporales. Vamos a ver eh, sobre todo sobre todo algo importante, cuando nosotros utilicemos el uso del insert para tablas temporales, puede ser cuando yo utilice elementos con los cuales quiera realizar procesos para poder depurar de pronto información, ¿sí? Y pues que los mismos me permitan, sobre todo, pues realizar este tipo de elementos bastante importantes e interesantes, ¿no? A la hora de nosotros utilizar las tablas temporales, hay que tomar en cuenta que dichas tablas temporales deben soportar y sobre todo van a establecer la conexión que nosotros utilizamos. Mientras utilicemos la conexión, dichas tablas temporales van a estar vigentes, ¿no? Entonces eso también es importante tomar en cuenta cuando las utilicemos, ¿no? Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahí con respecto a esto de del insert y la inserción, ya sea de registros individuales, de registros masivos, o pues también la inserción de tablas temporales? Por favor, alguien que tenga la posibilidad de indicarme cualquier duda que tenga, ¿sí? Ya, son tablas temporales porque pues están, o sobre todo me permiten tener un tiempo de vida temporal, ¿sí? ¿Cuál es su tiempo o cuál es su tiempo de vida útil? Es mientras dure la conexión. Es decir, cuando yo me desconecte, pues va a desaparecer la información. La tabla temporal nos permite tener procesos, se lo podría realizar para procesos intermedios en los cuales necesito realizar alguna acción determinada. Sí, digamos, por ejemplo, yo hice alguna vez cuando hice un examen bueno, hice un sistema de exámenes, por ejemplo.
y pues necesitaba obtener las preguntas previas a la inserción del examen de un estudiante. Entonces usaba una tabla temporal en donde verificaba que las preguntas sean, no existan preguntas repetidas, y una vez que no existían preguntas repetidas de esa tabla temporal, cuando existían repetidas las borraba y asignaba otra que no exista, para pues una vez que tenía ya las preguntas, se asignaba en el examen de un estudiante, por ejemplo. Sí, pero esto duraba mientras existe una conexión. Eso es importante. Son temporales y pues de hecho la forma nosotros de utilizar dicha tabla temporal, me parece, déjenme ver si es que nos deja ver la información de la tabla temporal. No, no nos deja ver, fíjense, porque pues es un objeto variable y que dice que no existe como tal almacenado en la base de datos, sino solo está almacenado en memoria y mientras exista la conexión, pues y una vez que se desconecte, pues desaparece. Sí, eso es una tabla temporal prácticamente. Ok, vamos a ver la presentación un poco pues para ver y culminar esta parte de la inserción y es importante pues que tomar en cuenta que, bueno, aquí hay estos ejercicios que pues los van a hacer después de revisar el material que también está en el campus virtual y pues vamos a proceder a revisar la información de la actualización de datos, ¿sí? Que también es un tema que lo vamos a ver el día de hoy. Para la parte de la actualización de datos es importante tomar ciertas consideraciones, la actualización y eliminación de datos. ¿Sí? Estamos hablando de la información de modificación de nuestras tablas, ¿sí? Y pues a la hora de utilizar la actualización y eliminación de datos es importante tomar ciertos elementos, ¿sí? Sobre todo en la parte de la actualización y eliminación de datos, que nosotros tomemos en cuenta que pues podemos tener actualización de, de datos basados en las filas de una misma tabla, actualización de datos basados en otra tabla, y pues esto a su vez nos va a permitir tener algo referente a pues utilizar la información de otras tablas para poder visualizar nuestros datos, ¿sí? Entonces, por favor, esto es bastante interesante e importante cuando nosotros utilicemos, sobre todo cuando nosotros vamos a tener la posibilidad de utilizar dicha información, ¿no? Sí, entonces, a la hora de nosotros utilizar también la actualización, vamos a ver ciertas consideraciones sobre todo con respecto al rendimiento. Vamos a tener elementos cuando actualicemos las filas de una tabla basándonos en otra, y pues esto nos va a permitir sobre todo tomar en cuenta que pues podemos utilizar subconsultas y vamos a ver qué es una subconsulta y por qué. De hecho, pues esta información se debería tomar en cuenta cuando nosotros utilicemos, eh, sobre todo, la actualización basándonos en otra tabla. Entonces, para poder hacer esto, nosotros vamos a ver los siguientes elementos, ¿no? Sobre todo la instrucción insert. ¿Qué es la instrucción insert? Nos permite cambiar valores de datos de filas de forma individual, en grupos o de todas las filas de una tabla, ¿sí? Y se puede actualizar según sus datos o datos de otras tablas o también tomando en cuenta valores como expresiones. Y sobre todo cuando nosotros utilizamos expresiones, es importante que dichas expresiones nos permitan basar la información para poder la misma ser utilizada para cuestión de criterios o sobre todo características para actualización. Es decir, cuando yo utilizo una característica para actualizar, debería verificar que dicha característica pues me permita sobre todo utilizar o actualizar varias filas de una tabla, ¿no? La sintaxis parcial, muy importante. Cuando utilizamos el update, nombre de la tabla, nombre de la vista,
¿sí? Aquí nos dice el nombre de la columna al utilizar la instrucción sobre todo set, que nos va a permitir sobre todo la utilización, ¿sí? La utilización de la información de qué campos quiero actualizar, y para actualizar un campo en set tengo la posibilidad de utilizar o el nombre de una columna, una expresión, puedo poner default o puedo poner null o puedo poner un valor, ¿sí? Es importante tomar en cuenta. Y el where, las condiciones de búsqueda, ¿sí? Cuando actualicemos una fila de forma individual o en grupos, es importante que tengamos en cuenta los siguientes elementos, sobre todo que las filas que se debe actualizar con el where, ¿sí? ¿Qué filas voy a actualizar? Y es importante, como buena práctica, antes de actualizar, realizar de pronto una sentencia select en las que vea cuántas filas voy a actualizar. Se especifican los nuevos valores en el set, puedo actualizar todos los campos, y cuando especifique valores es importante que especifique los tipos, o cuando voy a actualizar los valores en el set, verifique que los tipos que voy a actualizar sean los adecuados. También es importante que cuando utilicemos el set, y a la hora de utilizar el set para actualizar una determinada, sobre todo, una determinada columna, pues es importante que si esta columna de, forma parte de una relación o una integridad referencial, que pues no infrinja dicha integridad. Y solo es posible los datos cambiar de una por vez, ¿no? No podemos realizar la actualización de una fila dos veces en una misma instrucción update. Sí, se realiza una vez y luego se actualiza si es que hubiese en otra instrucción, ¿no? Puedo utilizar otras columnas para basar mis cálculos, ¿no? Sí, entonces es importante que tomemos en cuenta sobre todo esto. Ok, cuando nosotros utilicemos la instrucción insert, por ejemplo, en este caso, estamos actualizando toda la información de la tabla productos para actualizar un producto y subirle el 1.1 y subir el 1.1, ¿no? Es decir, subir el, el 10% a dicho producto, ¿sí? Ok, vamos a ver un poco pues utilizando el SQL Server. Aquí podemos darnos cuenta en el update cuando utilizamos la actualización, podemos darnos cuenta que al actualizar, por ejemplo, aquí vamos a actualizarle a un producto, hacemos un select y podemos darnos cuenta que al hacer el select, primero es importante usar la base de datos, en este caso Norwin, y actualizo y verifico la información de productos, me doy cuenta que el unit price de estos productos está establecido de esta forma. Pero ¿qué tal si yo necesito subir el 12% o agregar el 12% a los productos? ¿Sí? Hago de esta forma, ¿no? Dice unit update products set unit price, ¿sí? Y dice unit price por 1.12. Otra forma alternativa de hacer esto podría ser de esta forma, ¿no? Voy a ponerle como comentario, sería unit price más unit unit price por 0.12, ¿sí? Otra forma alternativa de querer hacer esto, ¿sí? Que vendría a darnos exactamente lo mismo. Aquí se van a actualizar uno o todos. ¿Alguien me puede decir? ¿Me puede indicar? Todos, exacto, porque aquí pues yo tengo la posibilidad de utilizar, o tengo la posibilidad de tener toda la información o sin utilizar un where. Si quisiera solo actualizar unas ciertas columnas, utilizo un where, ¿sí? Pero esto es, ojo, muy importante y sobre todo tomar en consideración que a la hora de yo querer utilizar el update, si no utilizo una condición que me
permita establecer cuál es la característica de qué de qué columnas quiero actualizar, se actualizarían todas, ¿no? Aquí se actualizan las 77. Si vemos aquí, se debe haber subido, ¿sí? ¿Sí? Subió, aquí estaba en 18 y ahora es 20.16, ¿sí? Y pues aquí tenemos la información, o pues tenemos nuestros datos, sobre todo que pues actualizamos, ¿no? Se actualizaron todas las filas. Pero ahora, ¿qué tal si yo quiero actualizar o digamos quiero sumar $1, digamos sumar $1 a todos los productos que están vigentes, ¿sí? Primero en esta tabla yo tengo la posibilidad de ver qué productos están vigentes o no. Y para eso pues yo tengo una columna que me permite establecer el valor de si están los productos vigentes o no. Y se llama discontinued dicha columna. Esta columna me permite indicar si un producto está vigente o no. Entonces, para poder especificar si un producto está vigente o no, nosotros verificamos que en esta columna esté como 0. Si está 0, significa que está vigente. Si está 1, significa que el producto ya fue discontinuado. ¿Sí? Entonces, si yo quiero actualizar solo los productos vigentes, la condición debería ser, ¿cuál? Where discontinued igual. A ver, veamos qué nos respondió alguien aquí. 0, correcto. Entonces actualizamos y aquí sumamos más 1, es decir, todos los que no tengan aquí 1, es decir, excepto fijémonos en este que dice Chef Anton Mix, dice 23.91, debería quedarse en el mismo valor. Y pues este ejemplo, el primero, 20.16, debería sumarse a 21, ¿no? Actualizamos, dice que se actualizaron 69. Fijémonos, aquí tengo 21. 21 y acá tendría 23, ¿no? Entonces, se utilizó, se utilizó la posibilidad de tener, se utilizó, más bien dicho, una condición que permitió seleccionar o actualizar quiénes cumplían o no con esta condición. ¿Sí? Importante. Entonces es importante. Si yo quisiera actualizar los que están discontinuados y ponerles en 0, ¿qué tendría que hacer? ¿Alguien me puede decir? Quiero ponerles a los productos discontinuados, quiero ponerles, ponerles en 0. Pongámosle en 0 al unit in stock. Solo de los que están discontinuados, es decir, de los que no están vigentes. ¿Cuál sería la consulta? Primero sería update, products, set, units in stock, igual, en este caso igual 0. Where, ¿cuál sería la condición? Discontinued. ¿Cuál sería la condición para discontinued? ¿Alguien me puede responder, por favor? Quiero actualizar a 0 las unidades en stock. ¿Sí? Sería 1, correcto. Actualizamos. Fijémonos en uno que esté discontinuado, que tiene, a ver si tiene aquí este tiene 29, por ejemplo. Michiko Niku dice, y se actualizó.
Y pues al actualizar podemos darnos cuenta, ¿sí?, que pues este elemento ya pasó a tener 0 units en stock. ¿Ok? Entonces aquí hemos establecido una condición para la actualización utilizando el where. Ahora, ¿qué sucede cuando yo quiero actualizar algo como esto? Por ejemplo, dice, deseo actualizar, ¿sí? En este ejemplo utilizamos la combinación con el fin de actualizar la tabla products y sumar $2 a la columna unit price para todos los productos suministrados por proveedores de Estados Unidos. ¿Sí? Aquí viene un elemento complejo a tomar en cuenta. ¿Sí? Si nosotros nos vamos al diagrama, y en el diagrama podemos ver que pues podemos ver que pues a la hora de realizar nuestros elementos que pues nosotros tenemos con respecto a los productos, nos damos cuenta que productos un, no tienen un lugar de procedencia, ¿sí? Tenemos Product ID, Product Name, Supplier ID, Category ID, Quantity per Unit, Unit Price, Units in Stock, pero no me dice ningún valor que diga country. Entonces, aquí debo tomar en cuenta lo siguiente. Productos está unido con una tabla que dice suppliers o proveedor. Y el proveedor, el que provee de un determinado producto, sí tiene un país de procedencia, que en este caso, pues vendría a ser el country. ¿Sí? Una vez que nosotros tenemos esta información, podemos realizar nuestra consulta, es decir, debería unir las dos tablas. ¿Sí? Y de igual forma como lo hicimos en la utilización de un select previo, aquí también debo hacer un select antes de realizar la actualización. ¿Sí? Hago un select asterisco from, digamos, productos, y aquí le pongo un alias, hago un inner join, digamos, de suppliers, le pongo un alias, digo on producto punto supplier es igual a s.supplier ID. ¿Sí? ¿Cómo sé esto? Es importante. Cuando voy al diagrama y le doy un clic sobre esta relación que tengo aquí y le doy botón derecho y digo propiedades, yo puedo aquí ver la especificación de tablas y columnas y me dice que tengo una relación entre productos y suppliers por el campo supplier ID en el uno y en el otro supplier ID. ¿Sí? Entonces, este campo me va a permitir, sobre todo, realizar la concatenación de tablas. En base a este campo, ¿sí?, que tengo aquí, pues yo realizo la concatenación de tablas. Si yo hago esta consulta, voy a sacar todos los productos con su determinado proveedor. ¿Sí? Con su determinado proveedor. Sí, entonces a la hora de realizar este tipo de elementos, yo tengo los productos con proveedores. Ahora, quiero poner solo los que sean de Estados Unidos. Pongo country igual USA, ¿no? ¿Por qué pongo USA? Porque aquí, pues, si veo aquí en la columna country, tengo USA, tengo United Kingdom y demás, ¿no? Hago la consulta, ¿sí? Y me doy cuenta que tengo 12 productos que provienen de Estados Unidos. ¿Sí? Ahora, vamos a la actualización. Primero ya tengo la consulta. Vamos a actualizar. Entonces pongo update products
pongo set unit price es igual a unit price más 2, ¿sí? Que actualice el precio unitario más 2, decía, ¿no es cierto? La condición vendría a ser dada por lo siguiente, ¿no? Ya tengo el select que me devuelve la información de los productos de Estados Unidos, que son 12. Entonces, a partir del from, utilizo, ¿sí? Utilizo y lo pongo a continuación del set, ¿sí? De tal forma que cuando quiera puedo utilizar, si deseo, puedo dejarle el mismo products aquí o puedo poner el alias también. Recordemos que el alias que aquí dice products también es el P que tengo acá, ¿no? Y si actualizo de esta forma, nos damos cuenta que se actualizaron 12 filas y solo se actualizaron 12 productos que provienen de Estados Unidos. ¿Qué fue lo más complejo de realizar en este caso? ¿Alguien me puede responder? Identificar las tablas involucradas, ¿sí? Y después establecer la relación y realizar una consulta. ¿Sí? Entonces, de esa forma nosotros podríamos hacer. Importante, siempre que hagamos este tipo de elementos, primero debemos hacer la consulta. Con la consulta nosotros podemos verificar cuántas filas vengo a hacer. Voy a actualizar y de acuerdo a eso, pues utilizo. Fijémonos, desde este select que tenía, lo único que hice fue copiar el from y lo puse a continuación del set. Esa sería la sintaxis parcial a la hora de utilizar nosotros utilizar este tipo de consultas, ¿no? El uso de la instrucción update, utilizando subconsultas, ¿sí? Utilizando aquí, dice el update, el nombre de la tabla, ¿sí? El nombre de la tabla, ¿sí? Luego tenemos el C, tenemos el set, la columna, ¿sí? Luego tenemos la expresión si fuera de la columna y tenemos el from, ¿sí? Para poder utilizar nosotros como a partir de la consulta que nosotros creamos, ¿no? Entonces aquí tenemos el ejemplo, ¿sí? Que habíamos visto, el update products utilizando el unit price from, pero obviamente previo a llegar a esto, nosotros hicimos una actualización, hicimos sobre todo una consulta para realizar la actualización, ¿no? Esto es importante. Pudiera utilizar una subconsulta o pudiera hacer algo como esto, pero de hecho no es aconsejable utilizar algo como esto, ya que pues a su vez estamos utilizando una subconsulta y dicha subconsulta no es aplicable, o sea, es aplicable, pero no es lo más óptimo, ya que al usar una juntura de tablas, como se vio en la clase anterior o como vieron en el video de la clase grabada, mediante el inner join nos va a permitir sobre todo tomar en cuenta para de el uso de la información que nosotros queremos actualizar, pero el inner join es mucho más útil porque nos hace de acuerdo a la información que nosotros tenemos en nuestra relación o juntura de tablas, ¿no? Entonces, por eso es mucho más óptimo usar este tipo de elementos, ¿sí?
Ok, cuando nosotros entonces realicemos este tipo de elementos, nosotros tomemos en cuenta este tipo de acciones, ¿no? Eh, Esto importante con el respecto al update. El rendimiento, cuando utilicemos, no es lo mismo utilizar una subconsulta que lo que acabamos de hacer utilizando un from con un inner join, porque pues sobre todo al utilizar esto pues requiere de más procesamiento, sobre todo cuando no hay información de índices utilizados y pues tomemos en cuenta que cuando se utiliza sobre todo las subconsultas y no tenemos índices en nuestras tablas, dichas tablas lo que van a significar es que, sobre todo, van a tener menos posibilidad utilizar, de utilizar la búsqueda mediante índices. Un índice es muy útil, eso lo vamos a ver más adelante. Y los índices, cuando utilizamos índices, nosotros podemos tener la posibilidad de que dichos índices nos permitan encontrar la información de una forma más ágil. Imaginémonos un libro. Si en un libro no tenemos los títulos al inicio, pues va a ser más difícil encontrar un título porque tengo que buscar página por página. Asimismo, son los índices, ¿no? Ok, vamos a revisar la eliminación de datos y aquí vamos a hacer algo bastante rápido para ir organizándonos en otros elementos y explicando sobre todo cómo vamos a trabajar. ¿Sí? Y la instrucción delete quita una o varias filas de una tabla, ¿sí? Y pues también es necesario cuando yo especifique la sentencia delete que pues tome en cuenta qué filas deseo borrar o no. Entonces, a la hora de utilizar el delete, pues nosotros también utilizamos la posibilidad de que cuando el delete sea utilizado, pues puedo borrar una o varias filas, ¿no? Esto se lo hace mediante la siguiente sintaxis o siguiente instrucción. Tenemos delete from, el nombre de la tabla, o puedo poner delete, nombre de la tabla. Tenemos el where, en el cual nosotros especificamos las condiciones por las cuales quiero borrar. Sobre todo esto es muy importante. Cuando utilicemos el delete y sobre todo cuando estemos trabajando con datos de producción, es muy importante siempre antes de hacer un delete, siempre antes de hacer un update, verificar, ¿sí? Verificar que la información que tenemos tanto en, en el delete o en el update, primero sea corroborada por un select, es decir, hago un select para ver qué voy a borrar y de acuerdo a eso borro. ¿Sí? Cuando utilizamos el delete, entonces es importante tomar en cuenta. Cuando utilizamos el delete, también puede especificar condiciones como estas en base a expresiones. Por ejemplo, no voy a poder borrar la tabla orders. ¿Alguien me puede decir por qué no puedo borrar la tabla orders? A simple vista o este dato de la tabla orders. Un poco basémonos en el diagrama, porque tiene una relación. Y de hecho la tabla orders, ¿sí? La tabla orders nos permite tener una relación con order details, ¿sí? Y pues eso quiere decir que si yo quiero borrar una orden, debería borrar primero su detalle y luego podría borrar dicha orden, ¿sí? Es importante tomar en cuenta esto. Vamos a ver las consideraciones cuando se utilice. Hay que tener en cuenta los siguientes hechos. SQL Server eliminará todas las filas si no tenemos un where, ojo, y cada fila eliminada se almacena en un registro de transacciones. Esto siempre lo va a hacer el SQL Server. Va a guardar el registro de transacciones de los datos en el caso de que yo quisiera restaurar o pues recuperar la información. ¿Sí? El uso del truncate y un poco pues para tomar en cuenta. Si utilizo el truncate, también tengo la posibilidad, pero la función truncate nos permite borrar en cambio todos los datos de nuestra tabla y pues a diferencia del delete, el delete tiene la posibilidad de borrar todos los datos, pero también tiene la posibilidad de borrar ciertos datos que cumplan un criterio, ¿sí? Entonces, a la hora de utilizar el delete,
pues nosotros podemos borrar todos o ciertos datos. El truncate borra todos los datos. A diferencia del delete con el truncate, imaginemos este caso. Tengo una tabla con 10 registros, ¿sí? 10 registros. Esta tabla tiene un ID que es identity. Si utilizo el delete para borrar dichos 10 registros, se borran todos los 10 registros, ¿sí? Se borran todos los 10 registros, ¿sí? Y cuando inserto un nuevo registro, va a insertarme al nuevo valor con el número 11, ¿sí? Eso hace la función delete. Si utilizamos truncate para hacer el mismo caso y pongo truncate esta tabla que tiene estos 10 registros, va a borrar los 10 registros. Pero a la hora de insertar un registro en la tabla, en esta tabla donde borré todos los registros, el registro va a insertarse como el número 1. Porque la instrucción truncate nos permite, sobre todo, restablecer los valores de la definición de la tabla y sobre todo en este caso, si existían valores de tipo identity, restablece a su valor inicial, ¿sí? Entonces es una diferencia que utiliza el truncate. Otro elemento también cuando utilizamos el truncate es que no, el truncate no se puede utilizar en una tabla que hace referencia a una clave externa. No puedo poner truncate de orders porque está haciéndose referencia a una tabla que tiene registros asociados. SQL Server elimina todas las filas y esto es bastante interesante, pero conserva la estructura de las tablas, de la tabla y los registros asociados a ella. Muy importante, los objetos asociados a ella. Es decir, restablece su estructura como cuando fue creada inicialmente una tabla. Y el truncate se ejecuta más rápidamente que el delete porque lo que hace es registrar la cancelación de la asignación de páginas de datos, es decir, dejar las páginas de datos disponibles para insertar nuevos elementos en ella. En cambio, el delete sí borra físicamente los datos, ¿no? Entonces, esto es importante tomar en cuenta, ¿no? Y pues lo que les había dicho, si una columna es identity, cuando utilizo el truncate, se restablece el valor inicial. Ok, esto es lo que les quería mostrar. La siguiente semana, antes de las preguntas, la siguiente semana vamos a organizar la clase para, en la primera hora, tener la parte de explicación teórica y pues a partir de la segunda hora hacemos ejercicios en los cuales todos van a participar porque va a ser tomada en cuenta la participación en clase. Es decir, vamos a revisar los ejercicios que están en la clase pues no con el ánimo, no vamos a decir, si es que alguien se equivoca, pues están para aprender, ¿sí? Pero así se equivoque y haga una sentencia utilizando los ejercicios que veamos la siguiente clase, lo importante es participar, es decir, bueno, profe, mire, esto tengo, está correcto, está incorrecto, pues estamos para aprender, están ustedes para aprender y yo poderles guiar. Pero la siguiente clase, la primera hora, teoría, la siguiente hora hacemos ejercicios en el SQL en los que ustedes van a interactuar y van a realizar, van a preguntar y van a participar. Esta participación va a ser evaluada y dicha participación va a representar como parte de las notas de seguimiento. Sí, hasta ahora, a ver, ¿alguna pregunta que tengan con respecto a esto? Por favor, es importante también que en el campus virtual ustedes revisen, voy a compartirles de nuevo el campus virtual, ¿sí? Y en el campus virtual ustedes revisen la información que hay en la semana 2, sobre todo en la semana 2, ¿sí? Ahí hay ejercicios, los que algunos acabé de mostrar el día de hoy, están en esta semana 2 y de hecho están ubicados justo en esta sección donde dice recursos en clase. Ahí hay ejercicios resueltos, tienen comentarios y pues es importante que pues se tome en cuenta esto. Bueno, sí se puede recuperar. Aquí el compañero nos dice que si borra una fila que no quería, sí se puede recuperar. Una alternativa es revisar los registros de log del SQL Server. Otra alternativa es, si yo tenía un respaldo previo, realizar un respaldo o una restauración de los registros de log y puedo recuperar. Sí se puede hacer, sí es posible.
pero es importante que pues cuando se haga este tipo de elementos o este tipo de acciones que no quería o indeseadas, pues lo haga de manera rápida para poder utilizar. ¿Se puede utilizar un commit si se utiliza una transacción? Sí, pero si no utiliza una transacción y se utiliza un delete, no puede ser un commit porque ya se ejecutó, ¿sí? Pero si utilizo un begin transaction y utilizo un commit o utilizo un rollback, como dice el compañero, sí se puede hacer, ¿sí? Exacto. Ok, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más? Y si no, procedemos a tomar la asistencia de la clase de hoy. Ok, vamos a tomar la asistencia. Por favor, es importante también que me indiquen, voy a ir nombrando a quienes vaya nombrando en la clase. Si es que por alguna razón no, no están en el listado, es importante pues que pues me envíen un correo al final indicándome cómo va su trámite de matrícula o si tuvieron algún inconveniente para poder realizar la debida gestión con la ingeniera Coral y pues poder decir para que nos ayuden agilizando sobre todo el tema de, de su matrícula, si es que alguien tiene algún inconveniente, ¿sí? Sí, los ejercicios que hagan la siguiente clase, ustedes van a compartir la pantalla. No necesariamente, si es que está bien hecha la consulta, si la hicieron bien, quiere decir que ya tienen participación o no. Tengan bien o tengan mal hecha la consulta, ¿sí? Están para aprender. El hecho es de que participen y eso va a formar parte de la participación en clase, ¿sí? Ok, voy a tomarles lista. Ricardo Achig, a ver, les voy a activar los micrófonos para que puedan contestar este momento. Les voy a activar para que puedan contestar. Por favor, ahorita ya pueden utilizar. Ricardo Achig, Buenas noches, Inge, presente. Carlos Aguilar. Carlos Aguilar. Presente, Inge. Por favor. Brian Perdón. Chandy. Presente, profe. Catherine Cifuentes. Presente. Cristian Galarza. Inge. Marilyn Maldonado. Presente, Inge, buenas noches. William Ninahualpa. Aló. Presente, Inge, buenas noches. Jefferson Núñez. Presente. Jefferson Pasquel. Presente, Inge, buenas noches. No funciona, no ingresa al Presente, WhatsApp, Inge. no. Jefferson Pasquel. Presente. Fernando Pérez. Por favor, silencien los micrófonos de quienes... No, es el internet, o sea, Por los favor, mensajes se envían silenciemos el después y esos son micrófono. los mensajes. El WhatsApp acá no se abre. Ok, bueno, ese es el problemita de activar a todos los micrófonos, ¿no? A ver, me quedé en Jefferson Pasquel, ¿sí está? Sí, Fernando presente. Pérez, Presente. Alexandra Pinos, Presente. Jordan Quito. Por favor, silenciemos el micrófono quien esté hablando. Jordan Quito. Andrés Ramos. Presente. Jorge Sosapanta. Jorge Sosapanta. Presente. Edwin Vargas. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Yomara Zapata. Presente, Inge. César Zurita. Presente, Inge, buenas noches. Por favor, alguien que no haya nombrado, por favor que me envíe un correo electrónico indicando como si es que ya envió o está todavía en el asunto de la legalización de matrícula
por favor me envíe un correo electrónico a mi correo que está en el campus virtual indicándome esto y de paso pues para tomarlo en cuenta con lo referente a la asistencia cuando se regularice y aparezca en listas, por favor. Listo, jóvenes. La siguiente clase vamos a tratar de hacerlo mucho más práctica. Lamentablemente esta nos tocó tener toda la teoría y pues no nos quedó mucho tiempo. La siguiente ya está organizada para hacerlo la primera hora la teoría, la siguiente hacemos ejercicios en conjuntos con ustedes y pues resolvemos cada uno de los elementos que tengamos para pues su mejor aprendizaje. Recuerden que ustedes son un valor fundamental, una pieza fundamental en este proceso y pues de ustedes depende el éxito y sobre todo el aprendizaje también. Todos estamos aquí para participar. Ustedes, más que todo, también son ente fundamental en este proceso y pues necesito que la siguiente clase participemos. Vamos a participar de forma mucho más activa. Yo sé que de pronto lo hagan por una calificación, pero créanme que más que todo es por aprender. Ustedes van a aprender mucho de esto y pues el objetivo de que aprendan y participen, si se equivocan, no importa, no estamos aquí para ser jueces. Este momento no es hora de ser jueces de quién se equivocó y quién no. Para eso están los exámenes. Todavía no estamos en exámenes. Y el objetivo es de que antes de los exámenes nosotros realicemos las debidas correcciones, las debidas preguntas para pues en el examen no tener inconvenientes y poder superar cualquier elemento y pues sobre todo cualquier inconveniente que tengamos, ¿sí? Les agradezco mucho por su presencia, les agradezco mucho por su atención y pues nos estamos viendo la siguiente semana. El compañero que era el presidente, me recuerda su nombre, era Jefferson Núñez, ¿verdad? Perfecto. Jefferson Núñez, ya. Te agradezco mucho. Ya le envié mi número telefónico, cualquier cosa, pues él sería el medio de contacto y con él estamos coordinando cualquier cosa. Muchas gracias, una buena noche y nos vemos el siguiente viernes para ver la tercera semana de clases. Muchas gracias por su atención, muchas gracias y pues nos vemos la siguiente clase. Que tengan una buena noche, un buen fin de semana y pues recuerden quedarse en casa. Salgan solamente si es necesario. Una buena noche. Buenas noches, Inge. Hasta luego. Buenas Hasta noches, luego. Inge, hasta luego. Luego. Ay, acabé. Ay, terminé. El ingeniero que dijeron que va a estar fregado. Así se le ve que está fregado, pero sabe bastante y te enseña cosas. Está interesante. No está aprendiendo un poco. Ya sabía más o menos, pero es que como no está aprendiendo mal. Simonetas, las netas carinetas. Tú, te llamaste. ¿Ah? ¿Ya te comiste? Sí, ya me acabé también. ¿Qué tal estaba? Ya no está comiendo. Dicen que tal vez a las personas que no estén trabajando no les vayan a pagar. Así nos dijo nuestro jefe. Y a mí dice que tal vez, como yo tengo vehículo de carga, que tal vez me puede estar muy y ya, pues me avisa, le digo.